Muy bien, entonces hasta acá tenemos un diagrama de la situación que nos están planteando en el ejercicio, ¿no? Tenemos un automóvil A que se mueve hacia el norte, un automóvil B que se mueve hacia el sur, pero ustedes ya saben que norte y sur son ideas subjetivas. Si yo me paro a lo largo de la carretera, el norte puede estar hacia la derecha y el sur puede estar hacia la izquierda, y eso de hecho es lo que está pasando. Ahora, como tenemos que el auto A se mueve hacia el norte, los 20 metros por segundo se están orientados como lo observan y lo correspondiente con el auto B. Ujú. Bien, entonces, como sabemos que se mueven con MRU, podemos utilizar las expresiones que acabamos de deducir, chicos. Bueno, como dato adicional teníamos que estaban separados 3,4 kilómetros. Bien, ahora vamos a hacer lo siguiente. La posición para todo instante de tiempo del automóvil A, ¿sí? La posición para todo instante de tiempo del automóvil A va a ser, ¿qué cosa? Va a ser 20t, donde 20 es la velocidad uniforme con la cual se está moviendo, y una posición inicial que desconozco. Yo desconozco cuál es la posición inicial del automóvil. Si se dan cuenta, su posición inicial no es cero, ¿no? Porque he colocado el origen un poco distanciado, solo que no sé cuánto. Ahora, tal vez algunos de ustedes dirán, profesor, ¿y usted puede hacer eso de ahí? ¿Usted puede colocar datos insuficientes? Bueno, en realidad sí, ¿no? Porque si no conozco algo, no conozco algo. Tampoco voy a inventar. Así que sí, está bien eso de ahí. Lo que sí es importante, y acá quiero que presten atención, es que si ustedes van a tomar un sistema de coordenadas, tienen que respetar eso de ahí. O sea, ¿a qué me refiero? A que esa posición inicial es esto de acá, ¿no? Esa posición inicial es eso de ahí. Ese x sub y' que yo le llamo, es eso de ahí. Tienen que mantener la consistencia con eso de ahí. Si ustedes declaran variables, tienen que ser consecuentes. Entonces, la posición del automóvil A para todo instante de tiempo va a ser 20t más x sub y'. ¿Y cuál va a ser la posición para todo instante de tiempo del automóvil B? Pues va a ser menos 14t. Menos 14, ¿por qué, profesor? Porque se mueve hacia la izquierda, pues. Respecto a mi sistema de referencia, se mueve hacia la izquierda, por eso el menos. Y su posición inicial, ¿cuál va a ser su posición inicial? Su posición inicial va a ser el x sub y' más los 3,4 kilómetros que se encontraban distanciados inicialmente. Ahora, como yo estoy trabajando todo en metros por segundo, importante, chicos, las unidades tienen que concordar. Entonces, esto de acá, que me lo han dado en kilómetros, tengo que convertirlo a metros. Y no es nada del otro mundo, ¿no? 3,4 kilómetros a metros simplemente son 3.400 metros. Entonces, eso de ahí es importante, chicos. En física, siempre ustedes tienen que tener cuidado con las unidades. Tienen que tener cuidado de que están operando cosas que tienen sentido, ya saben, no mezclar papas con camotes. Ok, entonces tenemos las posiciones de ambos automóviles para todo instante de tiempo, con una cierta posición inicial que desconozco. ¿Qué me pide el problema? El problema me pide determinar el tiempo de encuentro de ambos automóviles. El tiempo de encuentro de ambos automóviles. Ah, ok. Entonces, lo que el problema me pide es un instante de tiempo, llamémosle t', para el cual la posición de A va a coincidir con la posición de B. Eso es lo que me está pidiendo el problema, chicos. El problema nos está pidiendo un instante de tiempo t', para el cual la posición de A va a coincidir con la posición de B. Entonces tenemos que ir a ese instante de tiempo, chicos. Tenemos que ir a ese instante de tiempo. Ese instante de tiempo yo le llamo t'. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que 20 t' más x sub y' debe ser igual a menos 14t' más x sub y' más 3.400. Y acá ya se están dando cuenta de la magia, ¿no, chicos? Esa posición inicial que yo desconocía se cancela, se va. Al final no importó, ¿sí? Esa es la moraleja, que al final no importó. Para determinar al menos el tiempo de encuentro, no importa saber específicamente dónde se encuentran inicialmente las partículas. Lo único que me interesa es saber cuán separadas están y a qué ritmo se mueven, qué tan rápido se están moviendo y, por supuesto, hacia dónde. Entonces, despejando eso de ahí, tenemos que
el tiempo de encuentro va a ser 100 segundos. Ese es el tiempo de encuentro. Bien, chicos. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Se ha entendido el ejercicio, este ejercicio de los tiempos de encuentro? Sobre todo lo que a mí me interesa es saber si se ha entendido el planteamiento, porque en varios lugares aún se trabaja de una manera un poco infantil, ¿no? Dicen esto, velocidad, distancia sobre tiempo. Ya, chicos, esto, no hagan eso de ahí, ¿sí? No hagan eso de ahí. Ustedes ya están un poco más maduros, así que lo correcto es que comiencen a hablar las cosas como son. Desplazamiento, variación de tiempo, instantes de tiempo. Puede ser un poco largo, tal vez, el planteamiento que yo he hecho, pero si se dan cuenta es a prueba de todo. Es absolutamente a prueba de todo lo que he hecho. Es analítico, es correcto. Tal vez se queman unos minutos el pensar la situación, pero como han visto es infalible. Bueno, si está claro esto de acá, entonces quiero que vean los siguientes problemas propuestos que les tengo. Ok, vamos a correr un poco. Les tengo el siguiente problema propuesto, ¿no? Que tienes dos velas de distinta calidad pero a misma altura. ¿Sí? Dos velas de distinta calidad pero misma altura se encendieron en algún momento. Las 8 de la noche, por decir. ¿Ok? La primera se consumió en 4 horas y la segunda en 3 horas. Claro, eso se debe a que son de distinta calidad, como nos lo están anunciando. Si asumimos que la altura disminuyó linealmente con el tiempo, determine cuánto tiempo transcurrió para que la altura de la primera vela sea el doble de la altura de la segunda vela. Ajá, qué interesante, qué interesante. A ver, ¿qué significa, para empezar esto de acá, qué significa asumir que la altura disminuye linealmente con el tiempo? Eso de ahí, chicos, tiene que ver con lo que hemos estudiado sobre funciones lineales. O sea, ¿cuál es la idea? La idea es que ustedes tienen dos velas de distinta calidad, pero a misma altura. Esa altura inicial vamos a llamarle h sub 0. ¿Sí? Tienen dos velas, misma altura. ¿Y cuál es la idea? La idea es que cuando las velas se entienden, se gastan, pues. Las velas se gastan y va disminuyendo su altura con el tiempo. O sea, la altura es función del tiempo. Ok, la altura es función del tiempo. Tiene sentido. Tiene sentido. Conforme corre el tiempo, también cambia la altura. Tiene sentido. Pero además el problema nos dice que asumamos algo. Nos dice que asumamos que la altura disminuye linealmente con el tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que la correspondencia que hay entre la altura y el tiempo va a tener un comportamiento lineal. O sea, va a ser algo de esta forma. Va a ser algo de la forma mx más b. Pero tienen que llevarlo al contexto, chicos. Tienen que llevarlo al contexto. ¿Qué cosa va a ser b para esta situación? B va a ser la altura inicial. B va a ser la altura inicial. ¿Y qué cosa es M? M va a ser acá la rapidez con la cual disminuye la altura en el tiempo. Y X, por supuesto, me mareo con el lenguaje yo solito. La altura, por supuesto, va a ser el instante de tiempo T. Ahora, muy bien. Ya, profe, creo que ya entendí la idea de que disminuye linealmente con el tiempo. Ya, pero hay algo acá además que quiero que tengan en cuenta, ¿sí? Que como ustedes les están diciendo que la altura disminuye linealmente con el tiempo, eso además les está diciendo algo, ¿no? Eso además les está diciendo que esta velocidad de acá es negativa, ¿sí? Esa velocidad de ahí, no lo duden, chicos, no lo duden, esa velocidad de ahí es negativa. Y tiene sentido, porque conforme avance el tiempo, yo espero que la altura inicial decrezca. Yo espero que la altura inicial decrezca, pero ¿de qué manera va a decrecer? ¿Va a decrecer muy rápido? ¿Va a decrecer exponencialmente? No, no, tranquilo. Va a disminuir linealmente. O sea, V por T, donde V es negativo. Bien, entonces tenemos eso de ahí. Ahora, esto de acá, tú lo puedes pensar simplemente como un problema de funciones lineales, sí, es verdad, pero también lo puedes pensar como un MRU, ¿ah? También lo puedes pensar como un MRU, porque dado que la altura se comporta de esta manera lineal, tú puedes alucinar que la llama de la vela
¿sí? Puedes alucinar que la llama de la vela es una partícula y que esa partícula se está moviendo con velocidad constante. De esa manera, encontrar el tiempo que transcurre para que la altura de la primera sea el doble de la segunda no sería otra cosa que igualar posiciones y hallar el instante de tiempo, llamémosle t', para el cual ocurre eso de ahí, que la altura de la primera coincide con el doble de la segunda, qué sé yo. Si he entendido el problema propuesto, jóvenes, esto de acá no lo voy a resolver, ¿no? No lo voy a resolver, simplemente les estoy comentando un poco cuál es la idea, porque tal vez hay algunos términos que ustedes no manejan. ¿Se ha entendido el problema, a grosso modo al menos? Los leo en el chat. ¿Ok? Ok, si se entendió el problema, genial. Eso de ahí va a ser su calentamiento. Eso de ahí va a ser su calentamiento porque el siguiente problema lo es todo, ¿no? Este de acá es un segundo problema propuesto que les tengo sobre NRU, chicos. Si ustedes hacen esto de acá, realmente ya se han graduado de NRU, ¿ah? Más complicado que esto, yo no creo que les puedan poner sobre NRU. Ahora acá, eh, la complicación está en que te están dando muchas informaciones y esas informaciones tienen que saber interpretarlas y tienen que saber cómo ponerlas, cómo organizarlas. Así que acá más que nada es un tema de entender MRU y también es un tema de orden. Es bastante un tema de orden. Entonces, la verdad no quiero comentar mucho este problema porque hay varias cosas que quiero que ustedes las deduzcan solos, las piensen ustedes solos. La siguiente clase tal vez me tome unos minutos para comentar un poco esto de acá, porque tiene sus sutilezas esto de acá. Ahora, esto... No, no, mejor no. Mejor esto, mejor que ustedes solo se den cuenta. Mejor que ustedes solo se den cuenta. Espero sinceramente que al menos lo intenten, ¿no? Espero sinceramente que al menos intenten estos problemas propuestos. Son interesantes. Bien, chicos, entonces ya lo que viene es lo que estábamos esperando, ¿no? Que es la derivada. Y son las 7:32. Eso está, eso está más o menos genial. Vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Vamos a tener 6 minutos de descanso a partir de ahora. Son las 7:32. A las 7:38 volvemos y vamos a discutir lo que es la derivada. ¿Les parece? ¿Les parece si a partir de ahora comenzamos con el descanso de 6 minutos? Ok. Ok, entonces 7:38 vuelvan, ¿sí? 7:38 vuelvan. Si gustan, mediten un poco las ideas que hemos discutido. Eh, volvemos entonces, ¿sí? Volvemos entonces.
Ok. Ok, entonces estamos de vuelta. Estamos de vuelta. A ver, respóndeme en el chat, ¿todos están ahí? No me gustaría que alguien se pierda esto. ¿Todos están ahí? Ok, ok, ok. Ok. Entonces vamos a comenzar a discutir lo que es la derivada, chicos. Lo que es la derivada. Si recuerdan su tablita, ¿está grabando? Sí, sí. Ya. Si recuerdan su tablita, yo les había dicho que la derivada era una tasa de cambio instantánea. Y yo les dije eso de ahí porque es lo que todo el mundo dice. Eso es lo que todo el mundo dice. Tú le preguntas a alguien, sea alumno o profesor, y te va a decir que la derivada es la tasa de cambio instantánea. Ya, pero eso de ahí, no tiene sentido realmente. Porque si ustedes se dan cuenta, una tasa de cambio instantánea, esa frasecita de ahí, esa frasecita es un oxímoron. O sea, esa frase de ahí es una combinación de palabras que se contradicen. No tiene sentido, y esto por favor quiero que ustedes se den cuenta desde ahora, no tiene sentido hablar de una tasa de cambio instantánea. O sea, ¿cómo se puede determinar una tasa de cambio en un instante? Un instante de tiempo a ti no te da información para determinar ningún cambio. Si yo te doy un instante de tiempo, como máximo tú podrías decirme cuál es la posición de la partícula en ese instante de tiempo. Pero ese instante de tiempo no te da la suficiente información para hablar acerca de cambios, mucho menos de una tasa de cambio. Entonces eso de ahí es un oxímoron, es una combinación de palabras que se contradicen. Un instante no te provee de la suficiente información para determinar un cambio y mucho menos una tasa de cambio. Hmm. Entonces ahí tenemos un problema, ¿no? Tenemos como que una contradicción. Sí, es una contradicción, chicos. Hablar de que la derivada es una tasa de cambio instantánea es tan racional o tiene tanto sentido como decir que yo hago las cosas sin querer queriendo. Es lo mismo, es un oxímoron. Es una frase con palabras que se contradicen entre ellas. Ok, entonces tenemos un primer problema con la derivada, que lo que todo el mundo nos dice que es la derivada no tiene sentido. Y ese no es el único problema. Además, yo estoy seguro que todos ustedes han tenido la experiencia de viajar en automóvil. Y cuando han viajado en automóvil se han dado cuenta que hay una cosita con una aguja que se mueve. Ya eso de ahí es el velocímetro. Eso de ahí es el velocímetro. Y nosotros vemos que ese velocímetro tiene una aguja que se mueve de manera instantánea, ¿no? Todo el tiempo esa aguja está moviendo, está rotando, y esa aguja determina para cada instante de tiempo con qué velocidad se mueve el automóvil. Entonces, ¿cómo es eso posible? ¿Cómo es posible que el velocímetro calcula de manera instantánea la velocidad de un auto? Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es posible o no es posible calcular cosas instantáneas? Hablar de una tasa de cambio instantánea, ¿tiene sentido o no tiene sentido? Si no tiene sentido y estamos convencidos de ello, entonces, ¿qué cosa hace el velocímetro? Ya, no se preocupen, chicos. Si tienen esa clase de preguntas que vienen como avalancha al tratar de entender lo que es la derivada, eso es completamente normal. Son la clase de preguntas que a toda persona que comienza a estudiar el cálculo comienzan a venirle a la mente. Que no tiene sentido hablar de una tasa de cambio instantánea, pero al mismo tiempo, entonces, ¿qué es lo que hacen los velocímetros? Los velocímetros hacen magia. Ok, entonces vamos a ordenarnos un poco, chicos. En primer lugar, yo quiero que desechen esta idea de tasa de cambio instantánea. De primera, ¿sí? De primera, pateen esa idea. No tiene sentido hablar de una tasa de cambio instantánea, por el simple hecho de que un instante de tiempo a ti no te da la suficiente información para averiguar el cambio de nada. Tú no puedes determinar con un instante de tiempo el cambio de nada. Ok, entonces, ¿qué es lo que tenemos que discutir? Lo que tenemos que discutir acá es qué hace realmente el velocímetro. ¿Qué es lo que entiende el velocímetro por velocidad instantánea?
Entonces, primero que nada, vamos a entender qué es lo que hace el velocímetro. Vamos a partir de ahí y a partir de lo que hace el velocímetro, vamos a entender mejor qué cosa es la derivada en la matemática pura y dura. Pero primero vamos a irnos al mundo real. Ok, entonces, en el mundo real, yo decido medir el movimiento de un automóvil a lo largo de una recta. Y ustedes saben que si ese movimiento no es con velocidad uniforme, puede ser muy complicado. ¿A qué me refiero? Que la velocidad del automóvil puede ser variable. Pueden haber tramos en el camino donde el automóvil se mueve muy, muy rápido y pueden haber tramos en el camino donde el automóvil va muy, muy lento o incluso se detiene. Entonces el movimiento, incluso a lo largo de una recta, puede ser muy complicado. Entonces vamos a comenzar a estudiar eso de ahí, ¿sí? Tenemos un automóvil que se mueve a lo largo de una recta con velocidad variable. O sea, hay tramos donde se mueve muy, muy rápido y tramos donde se mueve muy, muy lento. Y lo que vamos a hacer es preguntarnos qué hace la derivada, perdón, qué hace el velocímetro, qué hace el velocímetro cuando le preguntamos por la velocidad del automóvil en un determinado instante de tiempo. Por ejemplo, ¿qué hace el velocímetro cuando yo le pregunto por la velocidad del automóvil en el instante de tiempo t igual a 3? ¿Sí? Yo le pregunto al velocímetro cuál es la velocidad del automóvil en el instante de tiempo t igual a 3. Por supuesto, esto de acá significa que hemos fijado nuestro cronómetro en cero para el instante de tiempo que están viendo acá y hemos fijado además este sistema de coordenadas. Eso es lo que se tiene que hacer siempre que se habla de movimiento. Entonces, dado este sistema de referencia, nosotros le preguntamos al velocímetro cuál es la velocidad del automóvil en el instante de tiempo t igual a 3. ¿Y qué es lo que hace el velocímetro? ¿El velocímetro hace magia? No, el velocímetro no hace magia. El velocímetro hace algo bien concreto. El velocímetro lo que hace es fijar una variación en el tiempo muy pequeña. Una variación en el tiempo muy pequeña, como de 0.01 segundos. Y debido a esa variación de tiempo pequeña, el automóvil se ha desplazado. ¿Sí? El automóvil se ha desplazado debido a esa pequeña variación en el tiempo, pero ojo, esa variación en el tiempo es concreta, es real, es 0.01. Ok, entonces, debido a eso de ahí, el automóvil se ha desplazado. El automóvil se ha desplazado y ese desplazamiento le estoy llamando dx. ¿Sí? A ese desplazamiento le estoy llamando dx. Podría llamarle delta dx, pero ahora yo quiero llamarle dx, ¿sí? Solo es un garabato. Entonces, ¿qué es lo que hace el velocímetro cuando yo le pregunto cuál es la velocidad del automóvil en el instante de tiempo t igual a 3? Lo que el velocímetro hace es determinar la velocidad media para este pequeño intervalo de tiempo. Lo que hace el velocímetro, si desarrollan esto de acá, obtienen lo que ven abajo. La posición para el instante de tiempo 3.01 segundos menos la posición para el instante de tiempo que le estoy preguntando la velocidad sobre el intervalo de tiempo que fijó el velocímetro. Ok, entonces se dan cuenta, eso de ahí es lo que hace el velocímetro. El velocímetro no hace magia. El velocímetro lo que hace son computaciones concretas. El velocímetro lo que hace es darles la velocidad media, pero para un intervalo de tiempo pequeño, a partir del instante en el cual ustedes le preguntan sobre la velocidad. Nosotros en este caso le preguntamos al velocímetro sobre la velocidad en el instante de tiempo t igual a 3. Entonces, ¿qué hace el velocímetro? A partir del instante de tiempo t igual a 3, fija un pequeño cambio en el tiempo. Y la velocidad media que determina en ese pequeño cambio en el tiempo, a partir del instante de tiempo t igual a 3, eso es lo que te devuelve el velocímetro. Eso es lo que para el velocímetro es la velocidad en el instante t igual a 3. Bien, chicos. Entonces, eso de ahí es lo que ocurre en el mundo real. Como lo pudieron haber sospechado, en el mundo real no existen velocidades instantáneas. En el mundo real lo que uno hace es calcular velocidades medias, pero velocidades medias para intervalos de tiempo muy pequeños a partir del instante de tiempo para el cual a ti te interesa calcular la velocidad. Los leo en el chat, chicos. ¿Sí han entendido lo que hace el velocímetro? ¿Sí han entendido lo que ocurre en el mundo real?
¿Se ha entendido lo que ocurre en el mundo real, chicos? ¿O alguien tiene alguna pregunta? Bueno, no me salen cosas en el chat de momento, entonces voy a asumir que se entendió. Ok, si se entendió lo que es el velocímetro en el mundo real, entonces ahora vamos a ver qué es lo que ocurre en la matemática pura y dura, ¿sí? Ahora vamos a ver lo que ocurre en la matemática pura y dura. Lo que ocurre en la matemática pura y dura, chicos, es lo siguiente. Si yo quiero determinar la velocidad del automóvil en el instante de tiempo t igual a 3, yo comienzo haciendo lo mismo que hizo el velocímetro. Dejo pasar un intervalo de tiempo chiquitito de t igual a 0.01 segundos. ¿Quién decidió que valga 0.01 segundos? Yo lo decidí. Yo fijé ese pequeño intervalo de tiempo. Y debido a ese pequeño intervalo de tiempo, se produce un pequeño desplazamiento. Y finalmente, ¿qué hago? Finalmente lo que hago es dividir esas dos variaciones. Profe, ¿por qué divide variaciones? Porque recuerda lo que discutimos anteriormente. Cuando tú divides variaciones, esto te da una muy buena idea. Eso es una muy buena manera de codificar la idea de rapidez, la idea de velocidad, pero velocidad media. Velocidad media. Eso es lo importante. Velocidad media. Entonces lo que hacemos es eso de ahí. Miramos el automóvil en el instante de tiempo t igual a 3. Fijamos un pequeño intervalo de tiempo, 0.01 segundos. Luego vemos cuál fue su cambio de posición, su desplazamiento, debido a ese pequeño intervalo de tiempo de t. Y finalmente, calculamos la velocidad media, que sería esto de acá si lo desarrollamos. Bien, entonces ya tenemos una velocidad media. ¿Sí? Ya tenemos una velocidad media fijando el intervalo de tiempo 0.01. Ahora, ¿qué sigue? Ahora lo que sigue es lo siguiente. Ahora lo que sigue es que vamos a repetir todo el proceso, pero a partir del mismo instante de tiempo, t igual a 3, para el cual estamos interesados en hallar la velocidad, y ahora vamos a fijar un intervalo de tiempo más chiquito. Antes había fijado el intervalo de tiempo 0.01, ahora fijo un intervalo de tiempo más pequeño. Ahora fijo el intervalo de tiempo 0.001. Nuevamente, se repite la lógica, chicos. Debido a este pequeño intervalo de tiempo, se produce un pequeño cambio en la posición del automóvil. Una vez que ya tengo el cambio en el tiempo y el cambio en la posición, puedo determinar la velocidad media, que sería eso de ahí. La velocidad media sería esto de acá, y si lo desarrollan, sería esa expresión que ven ahí. Ok, entonces hasta el momento tenemos dos velocidades medias. Tenemos una velocidad media calculada en el instante t igual a 3 para un intervalo de tiempo pequeño 0.01. Y luego, ¿qué hemos hecho? Luego hemos calculado otra velocidad media a partir del mismo instante de tiempo, pero para un intervalo de tiempo más pequeño. Profe, ¿qué sigue? ¿Sabes qué sigue? Lo que sigue es que vamos a calcular otra velocidad media a partir del mismo instante de tiempo, pero para un intervalo de tiempo más pequeño todavía. Profesor, ¿qué sigue? Vamos a calcular otra velocidad media para el mismo instante de tiempo y para un intervalo de tiempo más pequeño que los anteriores. O sea, vamos a continuar con este proceso, así y así sucesivamente. Profe, ¿qué? ¿Vamos a continuar haciendo esto toda la vida? ¿Hasta el fin de los tiempos vamos a estar calculando velocidades medias? No, no vamos a calcular velocidades medias hasta el fin de los tiempos. Lo que vamos a hacer es calcular velocidades medias hasta que tú te des cuenta que las velocidades medias se estabilizan. Todo este proceso de acá, que te he explicado en palabras, se codifica de la siguiente manera. Se codifica así. Este garabato de acá, chicos, este garabato de acá, lo que hace es codificar todo el proceso que les he explicado en palabras. Determinan la velocidad media a partir de un cierto instante de tiempo, digamos 3,
y lo determinan fijando un intervalo de tiempo pequeño, llámale dt. Y luego vuelves a hacer lo mismo, vuelves a hacer el mismo cálculo de la velocidad media una y otra vez para intervalos de tiempo más y más pequeños, para intervalos de tiempo más y más próximos a cero, sin ser cero. Y esa parte es importantísima, chicos. Dense cuenta que el intervalo de tiempo se puede acercar a cero, pero no puede ser igual a cero, porque si fuese igual a cero no tendrías pues suficiente información para calcular una velocidad media. Entonces, esa es la lógica, chicos, esa es la lógica. Calculas velocidades medias a partir de un cierto instante de tiempo y vas a hacer cada vez los intervalos de tiempo más y más pequeños, más y más próximos a ceros. Profe, ¿voy a hacer eso hasta el fin de los tiempos? No, no lo vas a hacer hasta el fin de los tiempos. Lo vas a hacer hasta que te des cuenta, hasta que te convenzas que todas esas velocidades medias se estabilizan alrededor de un valor. Y ese valor, alrededor del cual las velocidades medias se estabilizan conforme realizas este proceso una y otra vez para intervalos de tiempo más y más pequeños, es lo que llamamos la derivada. Eso de ahí, ese valor alrededor del cual todas las velocidades medias se estabilizan para intervalos, para variaciones más y más pequeñas, es lo que llamamos la derivada de la posición respecto del tiempo en el instante que estamos mirando, en el instante t igual a 3. O sea, que cuando nosotros hablamos de tomar la derivada, nosotros tomamos la derivada punto a punto. En este caso, tomamos la derivada instante a instante de tiempo. ¡Wow! Ya, entonces, esto de acá, chicos, esto de acá, la derivada de la posición respecto al tiempo en el instante t igual a 3, es lo que voy a definir como la velocidad en el instante t igual a 3. Olvídense de esas protodefiniciones que di anteriormente, de que entiendan como la velocidad uniforme como una propiedad, que entiendan a la velocidad como la pendiente. Olvídense de todo eso de ahí. Esto es la velocidad, chicos. La velocidad es la derivada de la posición respecto del tiempo en el instante t igual a 3. La velocidad es el valor hacia el cual se estabilizan las velocidades medias conforme ustedes toman variaciones en el tiempo más y más pequeñas a partir de 3. A partir del instante de tiempo para el cual ustedes estén interesados en calcular la velocidad. Los leo en el chat, chicos. ¿Se ha entendido lo que es la derivada de la posición respecto del tiempo? ¿Se ha entendido lo que significa tomar la derivada? Tomar la derivada significa llevar a cabo todo este proceso, chicos. Tomar la derivada significa eso de ahí. Los leo en el chat. ¿Se ha entendido? ¿Se ha entendido lo que es la derivada? Ok. Ok, a ver chicos, yo sé que ya estamos cerca de las 8, pero tengo más cosas que decirles. Tengo muchas más cosas que decirles, chicos. Apenas estamos pisando la punta del iceberg. No puede acabar la clase acá. Tengo muchas más cosas que decirles acerca de la derivada. Entonces, voy a abrir una nueva sesión y vamos a terminar de discutir lo que es la derivada, ¿ya? Y creo que no nos vamos a ir hasta que calculemos una derivada, para que vean cuál es la magia de todo esto.